Son las 7:14 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundower.com y de nuestras aplicaciones en video. 7:15. Estamos en un contexto, ¿quién lo puede poner en duda?, de enormes desafíos. Desafíos políticos, judiciales, sociales, políticos, insisto, económicos en general. Y eso incluye, por supuesto, a comerciantes, a empresarios, a industriales, a trabajadores también. Economistas con los que hemos conversado en las últimas semanas o meses coinciden en que este 2024 se espera una desaceleración en la tasa de inflación, no que desaparezca, desaceleración. No están del todo de acuerdo en las cifras de crecimiento, ahí no hay consenso. Se prevé que continúen acciones sobre el tipo de cambio, que se continúen con las intervenciones y que continúe también un clima poco favorable para la inversión extranjera o nacional que necesita el país. Dicho esto, que de nuevo viene de los expertos en la materia, que esperar de este cuarto trimestre del año por comenzar en unas 2 semanas aproximadamente, y por eso hemos querido invitar a Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Tiziana, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Tiziana, a ver, completa la frase. De todos los escenarios económicos posibles, ¿el actual es él? Es incertidumbre, o sea, ese es el escenario, lamentablemente es lo que estamos viviendo, es lo que se siente. Un mes de agosto muy negativo, por decirlo de alguna forma. El tema político de alguna forma ha incidido en la desaceleración de ese movimiento, aunque tímido, que teníamos en los primeros meses del año. Agosto fue un mes muy preocupante en general para gran parte del sector empresarial. Tenemos un septiembre que está comenzando con una leve mejora en relación a agosto, pero entendamos que agosto fue un mes muy negativo, lamentablemente, y la palabra incertidumbre es la que más se repite cuando hablas con empresarios, tanto de la zona central como del resto del país. ¿Se habían preparado para algo así? Porque obviamente tenía que ser uno de los escenarios, ¿no? Sí, bueno, era uno de los escenarios, pero sin duda nosotros por naturaleza siempre pensamos en positivo, siempre pensamos en una serie y muchos de los proyectos que se tenían, ese clima político los ha ralentizado, los ha puesto en espera, lamentablemente, y eso sí era un escenario, pero sin duda alguna no era el escenario deseado. Tiziana, antes de entrar en eso, en la materia del cuarto trimestre, ¿qué pensó antes de la elección, antes del 28 de julio que estaría haciendo por estos días? Digamos hoy, 16 de septiembre, ¿cuál habría sido o estaría siendo la agenda de Fede Cámaras? ¿O es que independientemente del resultado de esa elección estarían en lo mismo? Bueno, es que recordemos que si bien el tema político ha influido notablemente, pues nosotros tenemos obligaciones frente a nuestros clientes, frente a nuestros proveedores, frente a nuestros colaboradores. Y por lo tanto, por mucho que se pretenda decir que nosotros tenemos que involucrarnos en unas actividades diferentes a las propias que nos corresponde, hay necesidades que nosotros tenemos que atender. Los venezolanos, independientemente de lo que esté ocurriendo, tienen necesidades de alimentarse, necesidades de medicamentos, necesidades de servicios. Por lo tanto, esa es una función importante que nosotros desarrollamos y que vamos a seguir haciéndolo. Entonces, obviamente, quien tomó la decisión de quedarse en Venezuela, quien tomó la decisión de seguir haciendo empresa en Venezuela, pues digamos, sabe que tiene que enfrentarse con determinados inconvenientes, con determinadas situaciones, pero no podemos detenernos. Insisto, el que tomó la decisión de seguir en el país, de seguir de alguna forma al frente de sus negocios, ¿no? Tiziana Polesel, que nos acompaña, es la segunda vicepresidenta de Fede Cámaras, menciona alimentos y medicamentos. Todo, necesitamos pero todo. Particularmente claro. esto, ¿y por qué parto de allí? ¿Qué esperar de este cuarto trimestre, entendiendo que depende precisamente de los sectores, que depende de incluso de zonas geográficas y de otras muchas variables muy particulares? ¿Qué esperar de este tiempo?
Bueno, evidentemente lo que esperaríamos es que de alguna manera se tomara la decisión de ir resolviendo algunos problemas que son clave para ese desarrollo. Hay que seguir atendiendo asuntos como la de los servicios públicos, la energía eléctrica, el combustible de manera regular. Siempre me permito insistir en este tema porque quizás quienes estamos en la capital no lo percibimos, pero el combustible fuera de Caracas sigue suministrándose de manera irregular. Definitivamente el tema de la energía eléctrica ahora pasa a ser una preocupación de todos los venezolanos porque ya hemos vivido situaciones que generan angustia, que generan de alguna forma una gran preocupación desde la persona en sus hogares hasta, por supuesto, las empresas que de alguna manera pues no tienen la posibilidad de hacer una inversión en plantas eléctricas, Claro. etcétera. Y no olvidemos además que esa energía alterna requiere combustible, que también en algunas zonas es problemático. Entonces, esperaríamos, por supuesto, que se aborde el tema de servicios públicos. Eso no puede esperar, no puede esperar. El país necesita tener esa seguridad de alguna manera. Y por no dejar, es importante, ¿no? No se puede dejar de mencionar, por ejemplo, que ciertas medidas que se toman tienen que revisarse con un poquito más de cuidado y más considerando las consecuencias de ciertas medidas. Ejemplo. Nosotros, por ejemplo, teníamos una frecuencia de vuelos que de alguna manera había permitido, y no pensemos, tenemos la tendencia todos a pensar que los vuelos solo hablan de Turismo. turismo, de placer, y eso Ujú. no es así. Ujú. Venezuela tenía muchos meses trabajando, no solamente Venezuela como destino turístico, sino también los vuelos permiten de alguna forma desarrollar definitivamente lo que se denomina turismo de exportación de servicios. Ahí entra salud, ahí entra educación, el mismo turismo, que por supuesto veníamos preparándonos para eso. Venezuela fue durante muchos años un destino para intervenciones quirúrgicas específicas y por supuesto cuando reduces a más de la mitad la frecuencia de vuelo, le estás quitando la posibilidad al país de que venda esos servicios y eso se llama exportación de servicios. En educación también, las universidades Claro. privadas eran fuente y públicas también eran fuente de ingreso de otros países para hacer posgrados y Ujú. todo eso depende directamente de la frecuencia de los vuelos. Y por otro lado, no olvidemos que mucha mercancía llega a través de carga por vía aérea. Entonces, cuando tú reduces eso, le estás diciendo al mundo que es un país que cierra puertas. Y, por supuesto, aunque tú no dependas directamente de eso, son señales que se Ujú. van enviando y que afectan muchísimo esa perspectiva que se habían hecho algunas empresas de poder vender sus servicios a otros países. Se han cerrado dos recientemente, Panamá y República Dominicana. Ahora Jorge Rodríguez desde el Parlamento apenas asomó la posibilidad de instar al gobierno a suspender relaciones comerciales también con España. Hoy, por cierto, se lee en Petroguía que la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que con Repsol todo marcha bien. Entonces uno dice, bueno, ya va, con Repsol sí, con España no. Políticos españoles dicen que las empresas españolas en el país están protegidas, pero es que, como bien decíamos, es mucho más que empresas, es mucho más que comercio, es economía, es familia, es estudios de salud, es cultura. ¿Qué consecuencias traería el caso de que prospere, ojalá lo ocurra, pero que prospere este impasse, esta turbulencia con España? Bueno, por supuesto que no es deseable ni con España ni con ningún país del mundo. En realidad nosotros aspiramos y se nos ha pedido, cada vez que nos hemos reunido con el Ujú. alto gobierno, se nos ha pedido de manera muy especial el tema de las exportaciones. Entonces, cuando tú generas ese tipo de noticias, Ujú. pues por supuesto ahí inmediatamente el empresario pone el pie en el freno. Pero sí quisiera referirme más a que A ese ver. tipo de noticias tenemos que revisarlas muy bien, porque son muchas las empresas españolas que operan en Venezuela. Imagínense ustedes viendo esa noticia, un empleado, un colaborador de esas empresas. O sea, entra en un estado de Claro. angustia, entra en un estado de preocupación, que eso va sumando en la productividad. Y por supuesto, no menos importante es lo que estamos sintiendo nosotros todos con nuestros colaboradores. Esa incertidumbre la tiene cada venezolano y por supuesto llega a sus puestos de trabajo con esa preocupación, con esa incertidumbre y muchas veces, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de insistirles que el país sigue funcionando, que hay que seguirlo haciendo funcionar, porque es importante eso, independientemente de lo que nosotros hagamos en lo político, en otras instancias, el país tiene que funcionar, pues tiene necesidades y la gente tiene necesidades. Y a eso apostamos nosotros, a atender
a esos clientes que están esperando que nosotros, independientemente de lo que suceda, le podamos seguir ofreciendo las cosas que necesita para vivir y que necesita para poder trabajar. Entonces, ese tipo de noticias son muy preocupantes. Nosotros pediríamos que tuviéramos cuidado porque el mundo nos está viendo. Y entonces, si queremos vender a Venezuela, se había hecho un trabajo importantísimo con el tema de la seguridad. Ya la inseguridad no aparecía en nuestras encuestas como un elemento importante. Y bueno, y lo hemos visto, nosotros mismos sentimos un poco más de tranquilidad comparativamente con cómo estábamos hace algunos años. Y eso era un elemento importante para justamente llamar esa inversión, llamar a que la gente vea a Venezuela como un destino. Nosotros, los empresarios, hemos hecho ese trabajo. Cada vez que viajamos, insistimos en que el país necesita que lo vean como destino de inversión, como destino turístico, como cualquier tipo de destino, y hemos hecho ese trabajo. E indudablemente el mes de agosto no ayudó para nada en ese trabajo que se venía haciendo, en ese trabajo que se venía realizando. No podemos hablar de normalidad porque no se puede hablar de normalidad, no sería justo con la gente hablar de normalidad. Lo que sí nosotros es que queremos que en este contexto la gente sienta que nosotros vamos a seguir apostando por defender los puestos de trabajo que existen, por tratar de generar más, porque esa es la única forma que muchos venezolanos tienen de seguir adelante y eso hay que seguirlo haciendo. Claro. Tiziana Polesel, que nos acompaña, segunda vicepresidenta de Fedecámara. El mundo nos está viendo, acaba de decir. ¿De qué depende? Ha asomado algunos elementos, pero ¿de qué depende la inversión extranjera? Hoy somos, desde el punto de vista económico, seductores, somos sexys para invertir. Mira, en este momento creo que no. En este momento creo que no, porque hay una palabra clave que es confianza. Y se necesita generar esa confianza, no solamente entre los venezolanos, sino también entre la gente que nos está viendo y que está viendo quizás nuestras potencialidades, ¿no? Evidentemente, y sigo con el ejemplo porque quizás puede ilustrar un poco lo que trato de explicar. Cuando tú quieres atraer gente de otros países para que se venga a practicar una intervención quirúrgica en Venezuela, sabe que cuenta con profesionales de calidad, porque son reconocidos en el mundo, y parte de lo que ha hecho la diáspora es diseminar esas competencias que tenemos nosotros en materia de salud. Sí. Entonces, tenemos ciertas ventajas como el clima, tenemos ventajas como infraestructura que todavía se sostiene muy bien, pero cuando el mundo lee que tenemos un apagón que duró casi 10 horas, pues evidentemente alguien que pretende venirse a practicarse una intervención quirúrgica empieza un poco a dudar de esa posibilidad. Entonces, evidentemente, eso es lo que nosotros tendríamos que tratar de ir subsanando esos problemas para que nos sigan viendo, no solamente como nos están viendo en este momento, con un país donde hay una incertidumbre importante, y por supuesto para esa inversión se necesita eso, infraestructura y confianza, que son, digamos, dos elementos importantes. Claro. Tiziana, 2025, ¿este país seguirá dependiendo del petróleo y de los impuestos? Bueno, es que evidentemente lo que mucha gente ha pretendido, que es satanizar el petróleo, sí, no. Eso tenemos que empezar a desmontarlo, ¿no? Y eso hay que desmontarlo porque el problema no ha sido el petróleo, sino el mal uso que hemos hecho de los recursos que vienen del petróleo. Pero lo que me refiero es que no hay otras áreas de las que nos podamos aprovechar hoy. Evidentemente eso hay que enfrentarlo y entender que ese es un recurso que tenemos, es un recurso que todavía algunos países están interesados en comprarlo, por lo tanto tendríamos que abordar, digamos, lo que es ese trabajo. Digamos, este clima de incertidumbre tampoco ayuda, porque cada vez que se habla del tema sanciones, cada vez que se habla de estos temas, pues también allí se prenden de alguna manera la luz amarilla, y no quisiéramos definitivamente que se interrumpieran algunas cosas que se habían iniciado en materia justamente de petróleo, y que eso además, que esos esquemas se llevaran a otros productos. Hubo anuncios importantes en materia de encaje que nos hacen pensar que probablemente se abra un poco la compuerta de crédito, porque sin duda los principales problemas que se reportan son servicios públicos, crédito y la presión fiscal.
La presión fiscal sigue siendo importante. Ahí estamos haciendo un trabajo. Cada vez que detectamos que está ocurriendo algo, lo señalamos, que es lo que corresponde en materia de la ley de armonización tributaria. Cada vez que vemos algún aspecto que puede ser mejorado, pues lo señalamos a la instancia del CENIAD y somos escuchados. Eso hay que seguir trabajando en eso. Y por supuesto, lo más importante de todo es que la presión fiscal va a disminuir si disminuye la informalidad. Y para que disminuya la informalidad es necesario abordar este tema con mucha seriedad y entender que en la medida en que si todos pagamos impuestos, lo que nos va a tocar pagar a cada quien es menos. Sin embargo, lo que leamos esta mañana en Analítica es que el primer vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Luis Montero, dice que más bien que el comercio informal se ha convertido en una realidad muy visible a lo largo y ancho de la ciudad. Tiziana Polesel nos acompaña. Tiziana, llegando ya al final, así como tantos países, presidentes, ONGs, políticos, en fin, Fede Cámaras también emitió un comunicado en su momento instando a que se publicaran los resultados mesa por mesa. ¿Ha habido algún tipo de respuesta? No, evidentemente el resultado lo conocemos todos. Sí. Es importante, y cuando digo que nos están mirando en el mundo justamente, y la presión que hemos recibido es para que se aclaren algunas cosas, y el llamado que hacía Fede Cámaras en ese comunicado, ya en sus últimos párrafos, es justamente a ese diálogo necesario para que busquemos una salida en paz, busquemos una salida concertada, busquemos una salida en la que todos los venezolanos salgamos beneficiados, en donde se reconozca lo que tiene que reconocerse, en donde nosotros podamos transitar ese camino de recuperación que tanto necesitamos todos. Nosotros estamos pidiendo que exista un diálogo, una reconciliación, una negociación que nos lleve a un resultado que pueda realmente satisfacer a todos, porque en este momento los resultados no satisfacen a todos. No es su rol, pero podría verse Fede Cámaras como un facilitador de ese encuentro. Bueno, el presidente Celis lo ha dicho que estamos a la orden en el momento que se nos necesite. Bien lo señalas, no es nuestro rol, nosotros quizás tenemos que estar ocupados en este momento de otras cosas, pero siendo eso tan importante para el país, Fede Cámaras lo va a asumir en la medida que los sectores consideren que nosotros pudiéramos aportar. Tiziana, muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Tiziana Polesel es la segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Son las 7:32. Vamos a poner algo de música. El espacio puede ser esto de Level 42 y Lessons in Love. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodía.